Para, para comenzar, tenemos a un presentador, pero es al único que no conocemos en nuestros pueblos, porque ha venido desde Valencia. Tiene mucho mérito viniendo hoy con la que está cayendo allá. Pues voy a tener que presentar yo al presentador, que soy el único que lo conoce. Bien, Lucas Romero Wenz es profesor de filosofía política en la Universidad de Valencia. Es doctor en filosofía y bueno, ha seguido un poco mi trayectoria y compartimos pues intereses comunes y también una buena amistad. Así es. No sé qué quieras decir tú, Lucas, sobre... No, es que tenéis un gran párroco, No, que le bueno, llevo ya muchos está. años y es un hombre que vale la pena como persona. Y sí, se oye poco, mejor así. Que tienen un gran párroco, que es una gran persona, un gran poeta y un gran cura. Cuídenlo. Y nada, he dicho lo cual, empezamos. Empezamos. Sí. Vale, pues lo primero es, ayer estuve yo en una presentación tuya, Cristian, y lo primero que hiciste fue contar de este mismo libro, ¿no?, que nos trae, y contaste una historia que es, yo creo que la que mejor explica el título del libro, ¿no?, Gustar la palabra. Entonces yo creo que te pediría que nos la contaras, esa historia que contaste también ayer y que explica por qué gustar la palabra y no estudiar la palabra, analizar la palabra. Bien. Pues sí, ayer en la iglesia de la Inmaculada en Madrid, la Inmaculada Concepción, pues hacíamos la presentación y yo comenzaba contando una experiencia vital de mi propia vida. A los 18 años, cuando cursaba la carrera de Humanidades en la pública en Venezuela, en la universidad pública, pues donde había una fauna con un poco de todo, allí estudiando Humanidades teníamos que leer muchos textos, muchos textos. En aquel tiempo se estudiaba con fotocopias todavía. Hoy en día los chicos van con tabletas y con relojes especiales y todo aquello. Nosotros teníamos que hacer fila para sacar fotocopias en reprografía y tener todo el material, ¿no? Pues entre aquellos tochos de fotocopias, un día me apareció una página en medio de textos de la más alta literatura universal. Pero me parece una página que me pareció muy curiosa porque yo no había leído de nada, no la conocía para nada. Y bueno, creía yo que no la había conocido. Y entonces después fui y le pregunté a la profesora, ¿y esto dónde está? Y me dice, eso está en la Biblia. Es un libro de la Biblia. Coelet, capítulo 1, es un libro de la Biblia. Y en ese tiempo, como en mi universidad lo que se llevaba era ir de ateos, pues yo también iba un poco bastante a la moda de ese momento, de esos momentos tontos de la adolescencia que gracias a Dios se curan con el tiempo, ¿no? Algunos casos, otros están todavía un poquito... Pero bueno, me quedo con esa copla, me dice la profesora, nunca te cierres a dónde puede estar la verdad. Lee los evangelios, busca los evangelios, léelos, hay cosas muy buenas. Eso, la gente de la parroquia a donde me llevaban mis padres de pequeño, los catequistas, mis propios padres, me lo habrían dicho innumerables veces. Pero esto dicho por una profesora que no tenía nada que ver con aquel contexto, pues me picó la curiosidad y llegué a casa a buscar los evangelios. Me pilla mi madre con la Biblia en la mano y yo, que andaba tonteando con el ateísmo en ese tiempo, mi madre exulta de alegría porque me ve con el evangelio y yo le digo, quita, que si me molestas mucho con esto, que yo voy a hacer una investigación literaria, no me molestes, si me vienes con un sermón, no leo nada. Mi madre me dice, está bien, te dejo, te voy a dejar en la mejor compañía, te voy a dejar con estos textos. A nivel literario no tienen el estilo y no tienen la altura artística de un Cervantes, de un Goethe, de los grandes poetas que te gusta leer.
Pero a diferencia del Quijote, a diferencia de Ulises, de que se habla ahí, en lo que vas a leer, tiene algo que los otros no tienen. Yo le digo, sí, ya sé que me vas a decir que vivió hace 2000 años. Y mi madre solo me dijo, no es que vivió, es que vive, y vive dentro de ti. Y como va a haber cosas que no vas a entender, pregúntaselas, y él te va a responder. Yo, ya mamá, quita, déjame leerme, hacer una investigación literaria. Empiezo a leer por el primero de los evangelios, Mateo. Me parece toda aquella narración bastante pueril, me recordaba mi infancia, me parecía algo infantil. Los magos, los sueños de San José, pero a los pocos capítulos llego al Sermón de la Montaña y ahí mucho dentro de mí empieza a trastocarse. Después encuentro otras parábolas de Jesús y le voy preguntando y voy sintiendo, experimentando y gustando, de ahí la palabra que da título al libro, gustando ese rato de entrar en un diálogo con ese que me habían dicho que estaba vivo y dentro de mí, y yo podía percibir vivo dentro de mí. No me parecieron voces extrañas, luces espectaculares, pero sí una convicción de que yo estaba hablando con alguien que me estaba escuchando y en el silencio que le podía dejar, me respondía, me iba respondiendo. Y me gustó tanto que gracias a Dios que era un fin de semana largo, de puente y todo aquello, y pues no pude parar de leer un evangelio detrás de otro y comparar y preguntarme y por qué aquí dice tal cosa y allá dice lo mismo pero con otros matices y por qué tal y tal y tal. Y así empecé a cogerle gusto a la palabra de Dios. Yo no me esperaba que esa iba a ser una de las últimas enseñanzas de mi madre. Al poco tiempo Dios la llamó a su presencia y pues la mejor herencia, puedo decir yo, que mi madre me dejó fue haberme dado el gusto por la palabra. Luego ya fui iniciándome nuevamente en la vida cristiana. Empecé a recibir la catequesis de confirmación que me hacía falta y bueno, pues allí también estaba todo muy centrado, muy cimentado desde la palabra de Dios. Compartíamos la palabra al nivel de chavales de 18 o 20 años y se nos daba la palabra con una característica muy especial, leída como iglesia, leída como una comunidad, un grupo de la iglesia, de la parroquia, pero conducidos por nuestro párroco, pero también comentada por los textos del Catecismo de la Iglesia Católica, que está todo lleno, como saben ustedes, está todo lleno de frases y vivencias de los santos desde los primeros tiempos del cristianismo hasta hace pocas décadas. Y entonces toda la palabra de Dios iluminada por la experiencia de los santos vivida como iglesia. Y ahí se hizo más gustosa todavía la palabra. En medio de esa formación para la catequesis, para recibir la confirmación, pues visité un día un monasterio, una abadía benedictina, que muy querida allá en mi país, en Venezuela, la abadía de San José de Huigüe, y uno de los monjes, un burgalés, que murió santamente allá en Venezuela con más de 90 años de edad. Este monje procedía del monasterio de Silos, en Burgos, y por diversas razones hizo toda su vida religiosa en Venezuela, en ese monasterio, y este monje me enseñó, cuando le conté esto que yo hacía, de leer la palabra así y lo que había experimentado, me dijo, eso que tú haces se llama lectio divina, y entonces se llama lectura orante de la Biblia, se llama leer la Biblia no solo como un texto que te informa algo, no solo para formarte como cristiano, sino para hacer la vida y para dialogar, orar con el Señor desde la palabra. Y entonces desde ese tiempo me quedé muy enganchado al tema de la lectura orante de la Biblia y así
pues lo he tratado de vivir desde ese tiempo, desde hace 25 años o un poco más, y ahora sale este libro que tiene también otras características, no sé. Vale, hay una cosa ahí que me llama la atención de tu historia y que creo que nos puede llevar a un comentario interesante que hemos hablado tú y yo, que es que tú comentas eso, que tú tenías todo tipo de textos, pero te llama la atención el Evangelio. ¿Qué te llama la atención el Evangelio? Bueno, en este caso concreto, el libro de Coelet. Es decir, tú accedes a la palabra de Dios a un trocito muy pequeño. Me refiero, ya hemos comentado alguna vez que posiblemente lo que nos pasa en la iglesia de hoy es que hay un poco inflación de la palabra. Es casi un lema, casi un estribillo, que hay que leer más la palabra de Dios, que hay que acercarse a la palabra de Dios, y nos saturamos de palabra de Dios sin entenderla, sin saber cómo leerla. Y fíjate que tú has hablado de degustar, de saborear, y no sé si lo has llegado a decir, pero parece como que estás en un menos cantidad y más calidad, o al menos así como que lo interpreto yo, o cuéntanos sobre esto. Sí, ciertamente en las últimas décadas la Iglesia nos ha motivado mucho a leer la palabra de Dios y leer mucho de la palabra de Dios. Por lo menos aquí ustedes, los mayores de mis pueblos, recordarán que antes no se leía tanto texto de la palabra de Dios, pero lo que no dejan de recordar ustedes es que a cualquiera que se le hablara en la calle, a cualquier advenedizo que se le hablara del buen samaritano, sabía de qué se le estaba hablando. A cualquiera que se le hablara de la multiplicación de los panes y los peces, sabían de qué se estaba hablando. A cualquiera que se le hablara de la última cena, sabía de qué se estaba hablando. Y era leída la palabra en otra lengua, en nuestra lengua matriz del castellano, que es el latín, pero era leída en otra lengua, pero la palabra permeaba de otra manera, porque se iba haciendo más oración con la palabra. La liturgia estaba llena de expresiones orantes de la palabra de Dios. Los cantos estaban llenos de referencias. Los cantos que se hacían en la lengua, en español en este caso, en la lengua del lugar, estaban llenos de la palabra de Dios. Los villancicos están llenos de la palabra de Dios. Las tradiciones y costumbres, devociones populares estaban llenas de palabra de Dios, expresada de otras maneras. Los misioneros españoles que llegaron a mi país de origen a llevar la fe no hablaban al principio la lengua de los nativos, pero les transmitían la palabra de Dios con dibujos, con imágenes, con unas reverencias. Les transmitían que estaba aconteciendo algo sagrado, y poco a poco se fueron aprendiendo las lenguas, se fueron traduciendo textos a las lenguas nativas. Los nativos aprendieron el español y ya se hizo una cultura. Después de que se había cultivado todo aquello, se hizo cultura. Y a nosotros nos pasa que ciertamente en estas últimas décadas, digamos en el último medio siglo, ha habido muchísima difusión de la palabra de Dios. Ahí es donde yo hablo de una inflación de la palabra de Dios, pero no ha permeado a la cultura. Hay la famosa frase que cuenta un obispo español, que muchos de ustedes escuchan cada mañana, bueno, 2 veces a la semana en Radio María, el obispo Munilla, obispo de Alicante, que él un día va a encontrarse con un grupo de jóvenes y le dice a un chico, es que esta siempre que habla de estas cosas llora como una Magdalena. Y entonces el obispo Munilla aprovecha y dice, a ver, eso de llorar como una Magdalena, explícame esa expresión, ¿de dónde viene? Y el chico le dice, pues muy fácil, que cuando uno se toma el café con leche en la mañana y mojas la Magdalena chorrea y es como que está llorando. Entonces esta llora como una Magdalena. Ay, ay, ay. Hay muchísima palabra de Dios, pero esa palabra no ha permeado a la cultura. No se ha cultivado una relación vital con la palabra de Dios que la necesitamos. Ciertamente la palabra de Dios es leída en los templos, es proclamada en los templos y es explicada lo mejor que puede cada sacerdote, y se tratan de hacer cosas lo mejor que se puede con la palabra de Dios. Pero falta el paso fundamental, que es como con la Sagrada Comunión.
la recibimos como comunidad, nos hace entrar en comunión el sacramento con Dios y nos hace entrar en comunión con la comunidad, valga la redundancia. Pero el paso personal de prepararse para recibir la comunión, de estar en gracia de Dios, de disponerse espiritual y también físicamente para recibir la comunión de manera adecuada, eso no se puede omitir. La palabra de Dios también requiere una preparación, no solamente escucharla, llegar a la iglesia un poco desprevenido y escucharla porque toca. Se hace el acto penitencial, el saludo, el tal, y ahora toca sentarnos a escuchar las lecturas. Y después sigue otra parte y otra parte. No, sino que la palabra debe ser preparada, lo que vamos a leer el domingo, y una vez leída, proclamada, compartida en comunidad, también podemos seguirla meditando, podemos seguir desentrañando muchas cosas que a veces no da tiempo de explicar únicamente el domingo, y mucho menos al cura que, como este servidor, vosotros lo sabéis, tiene que salir pitando de un pueblo a otro para que todos tengan la celebración dominical. Y ya me gustaría poder detenerme más, explayarme más, pero entonces pasarían dos cosas, que se me vuelve a romper el coche corriendo de un pueblo a otro, o que un día me van a decir, este cura nos da mucho la brasa. Mejor, entonces, por eso tener el libro, que son de los mejores amigos que hay en la vida, decía mi abuelo, son tan buenos amigos que uno, cuando quiere pasar un buen rato, los abre, lee lo que quiera, y si ya ese amigo te aburre, lo cierras, lo dejas y se queda tan calladito y tan tranquilo que no te molesta más hasta que quieras volver a compartir con él. Entonces, bueno, están estas meditaciones que también tienen un origen que no sé si quieres que comentemos. Sí, te iba a preguntar, porque son los evangelios de los domingos. Evangelios hay todos los días, si vas a misa todos los días, es cuando logras escuchar toda la palabra de Dios prácticamente entera, ¿no? ¿Por qué los evangelios de los domingos? Simplemente porque con aquello de que te pusiste a publicar en La Razón, llegaste al acuerdo de que fueran las de los domingos, o sea, simplemente una razón, digamos, coyuntural, ¿o hay algo especial en los evangelios de los domingos? Bueno, empezó como una razón familiar. De mi país, ustedes saben, de Venezuela, hemos tenido que salir 1/3 de la población en los últimos años. De cada 3 venezolanos, 2 están dentro y 1 está fuera. O sea, no hay familia que no tenga a alguien fuera. En el caso de mi familia grande, extendida, mis tíos, mis primos, pues hace unos 20 años, cuando fui ordenado de diácono, yo empecé a predicar la palabra de Dios los domingos en la parroquia. Venían mis familiares, les gustaba más o menos como lo explicaba este pardillo, pero bueno, yo creo que más por el cariño familiar a ellos les gustaba. Y muchos empezaron a tener que emigrar hacia otros países con lenguas distintas. Pues bueno, unos se tuvieron que ir a Dubái, otros a Francia, otros a la Canadá francófona y tal, otros a Estados Unidos, y los niños todavía no habían aprendido las lenguas de los lugares. Y entonces me empezaron a pedir mis tíos, oye, ¿por qué no nos pasas por escrito la explicación que tú das de la palabra de Dios? Porque nosotros llevamos a los niños, vamos a misa el domingo, lo más religiosamente que podemos, pero no nos enteramos de nada. Entonces, por lo menos para enterarnos de qué va la lectura, y además, me decía uno de mis tíos en específico, me pedía para yo reunir a mis nietos y explicarles lo que se acaba de decir. Pero yo soy ingeniero, el que sabe de palabra de Dios es el cura de la familia, así que nos tienes que explicar tú. Entonces, bueno, creamos un blog familiar, tanto de mi familia paterna como la materna, entonces mis 2 apellidos, diasyepes.com. Y era un blog para compartir entre nosotros la palabra de Dios y cómo Pero después que se va eso difundiendo, boca a boca, mira que mi primo tal, que búscate esto aquí, y entonces el blog se hizo un poco viral, digamos, y empezaron a pulular
esas reflexiones hasta el año 2020, cuando del periódico La Razón abrieron la pestaña de religión y me pidieron colaborar con ellos haciendo el comentario de los evangelios dominicales. Esa es la razón coyuntural, sí, efectivamente me pedían comentario de evangelios dominicales. Durante el tiempo que estuvimos encerrados por el tema médico que nos mantuvo encerrados a principios de 2020, pues sí, yo me comprometí con ellos. Tengo tiempo, estamos todos encerrados, la gente está en sus casas, tienen tiempo para leer, puedo hacer un comentario al día de distintos temas de fe, pero después quedamos únicamente en los domingos. ¿Por qué? Porque no lo podía escribir todos los días porque es mucho trabajo, efectivamente, lleva mucho trabajo, pero también porque el domingo la palabra de Dios la palabra que se lee los domingos, que se proclama en misa, tiene una centralidad especial entre todo el conjunto de la palabra de Dios. Entonces, tenemos ahora muchos más textos de los evangelios que en 3 años podemos leer enteros los 4 evangelios, haciendo una distribución, año A para Mateo, año B para Marcos, año C para Lucas, y entre medias, en fechas señaladas, se va desglosando el Evangelio de San Juan en cada uno de esos años. En 3 años se leen los 3 evangelios. Pues me pareció, bueno, vamos a empezar por los evangelios. Ojalá, si Dios me da vida y tiempo y paciencia, podamos seguir comentando muchas otras cosas de la Biblia. Este libro sí espero que no quede nada más como un tomo del año A, sino que pueda venir seguido del año B para el diciembre próximo y año C para 2027. Qué bueno. Una pregunta, déjame un momento el libro. Aquí atrás, fíjate cómo empiezas. Dice, el Evangelio no es meramente informativo, sino formativo y performativo. Vale, yo voy a tirar de ser filósofo político. Voy a explicarlo muy fácil. Algo performativo es cuando tú al hablar actúas. Ay, ¿me acerco más? Un poquito. Cuando tú al hablar actúas, ¿vale? No es que tú hagas algo y a la vez dices que lo hagas. Me estoy golpeando la cabeza y a la vez te golpeas la cabeza. No, sino que la palabra actúa. El mejor ejemplo de eso es casarse. Uno se casa diciendo la fórmula matrimonial. Es decir, al decir la fórmula pasa lo que dice, ¿vale? Entonces son palabras actuantes. Ocurren en derecho y ocurren en otras instituciones sociales. Me llamó mucho la atención que utilizaras la palabra como algo performativo. Claro. Porque toda la filosofía de género utiliza performativo para criticar el concepto de hombre y concepto de mujer. Dice, yo no soy un hombre, yo me digo un hombre y por eso soy un hombre. Si me dijera otra cosa, sería otra cosa. Igual que si me caso, y si no pronuncio esas palabras, pues no me caso, ¿no? Entonces, normalmente la performatividad, curiosamente, a día de hoy, se enfoca mucho hacia filosofías que muy raramente sonarán dentro de un templo y que normalmente significan algo así como yo me construyo como yo soy, yo me pronuncio, yo soy lo que yo quiera ser. Entonces me resultó súper interesante que utilizaras performativo para la palabra de Dios, porque significa que la palabra me pronuncia. Es decir, que al leer la palabra de Dios me construye, que Dios, que me ha creado al inicio del tiempo y Dios crea hablando, ¿no? Hágase la luz y se hizo, ¿no? Me sigue pronunciando en la palabra y me construye. Lo he entendido bien porque me pareció una idea súper bonita y súper fascinante y la dejas ahí caer, no la explicas. Entonces, si puedes explayarte un poco en esto. Vale, o sea, te estás metiendo en un rollazo, ¿eh? Soy rollero, pero bueno. Pero sí, un poquito. dando un rodeo por el tema de la filosofía de género, que no nos entra en nada aquí en esta presentación. Efectivamente, el término performativo, lo primero que hay que decir es que es un neologismo, es un extranjerismo. Entra al castellano por el origen del francés, la performance, es la puesta en escena, la puesta en práctica. Pasó también al inglés, desde el francés pasa al inglés y existe performance en inglés, ¿no? E igualmente pasó al castellano, ya como un término que está aprobado por la Real Academia,
y que expresa eso precisamente, algo que no solo se pronuncia, sino que se realiza. Sí se ha utilizado la palabra performativo en ámbito doctrinal católico. La utilizó el Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre la fe, que es su última encíclica, porque él habla de que la fe es performativa, se confiesa la fe, pero cuando yo digo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, el sacerdote se inclina ante el nombre, sobre todo nombre, y en nombre de toda la comunidad, nos inclinamos ante el nombre de Cristo. Y así, la palabra que estamos pronunciando nos está realizando lo que dices tú, nos está construyendo. La fe nos está haciendo por dentro. Por eso es tan importante ese momento, por ejemplo. Y Dios ha creado todas las cosas por medio de la palabra. Lo dice el Evangelio de San Juan, lo dicen las cartas de San Juan. Dios creó todo pronunciando palabras. Tú estás refiriendo el primer libro de la Biblia, el Génesis. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Dijo Dios y tal cosa. Dijo Dios, y los profetas cuando van anunciando oráculos para el pueblo de Dios, dicen, dice el Señor, tal y tal y tal cosa. Y entonces esto no es que se me ocurrió a mí, es que lo dice el Señor. A veces yo aquí con ustedes en los pueblos tenemos mucho la experiencia de que a principio me solían preguntar, ¿cómo va a hacer usted tal cosa? Pues como diga ahí, en esos libros, yo no me voy a inventar algo que yo me diseño a capricho. La oración de la iglesia, la liturgia de la iglesia la hemos recibido. Lo decía el mismo San Pablo, que era San Pablo. Yo os transmito lo que a mi vez he recibido, que el Señor Jesús la noche antes de sufrir su pasión, tomó pan en sus santas venerables manos, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, tomó el cáliz, la institución de la Eucaristía. O sea, uno no se inventa. Nosotros somos pronunciados. Cada persona, cada creación, así como cada ser de la creación fue pronunciado por Dios, cada ser personal que viene a este mundo viene pronunciado por una palabra de Dios. A mí me gusta mucho decir que seguramente cuando Dios creó a San Francisco de Asís, dijo pobreza. Cuando creó a Santa Teresa de Jesús, estaba diciendo contemplación. Cuando creó a San Bernardo, dijo... es que de San Bernardo se pueden decir tantas cosas. Pero bueno, cuando creó a San Benito, que es patrono de una de nuestras parroquias, dijo ora et labora. Y así, pues cada uno de nosotros, cada cristiano, tiene la misión también de comprometerse, compenetrarse mucho con la palabra para poder descubrir un día qué fue lo que Dios pronunció sobre cada uno de nosotros cuando nos creó. Hay entre vosotras, allá por lo menos están sentadas dos, que yo digo, cuando Dios a ti te creó, dijo gorrioncilla, y a ti dijo tortolita, porque cantan que da gusto. Y así, o sea, cada uno de nosotros tiene que descubrir qué fue lo que Dios dijo, pero para eso tenemos que tener una familiaridad con la palabra. Qué bueno, muchas gracias. Por cierto, me has recordado una poetisa de la generación del 27, creo que es Ernestina de Champorcén. Tú que también eres poeta, tiene un poema que es así, dice, llámame por el nombre que me diste, Señor. Y ella, ese poema básicamente es esa idea, ¿no? Dios tiene un nombre para cada uno que solo Él conoce y que descubrimos, ¿no? Esa palabra pronunciada. Es un poema muy bonito. Ella es una poetisa un poco triste, un poco melancólica, pero muy bonito. Bueno, seguimos, no... Vale, no sé cuánto tiempo nos queda, no sé cómo vamos. 5 minutos. Vale, pues entonces una última pregunta. ¿Cómo, a ver, a ti ya te voy a interpelar personalmente? O sea, tú como sacerdote, ¿cómo quisieras, cómo esperas, cómo te gustaría que la palabra de Dios te transformase para el servicio que realizas? Aquí ahora que estás delante de tus feligreses. Es comprometida la pregunta.
Pues no solo que me transformase a mí personalmente, sino a aquellos a quienes Dios ha puesto bajo mi cuidado y mi cariño pastoral en todo lo que pueda ayudaros. Yo quisiera que nuestras comunidades estén llenas de palabra de Dios, que todo lo que hagamos esté sostenido por la palabra de Dios. Y nos lo hemos propuesto en algunas, como objetivo también pastoral, que haya más compenetración con la palabra de Dios. Hace un rato estábamos comentando en la misa que estamos haciendo después de la catequesis momentos de oración con los niños, a veces rezan una parte del rosario, otras veces adoración al Santísimo, otras veces, pues ahora también vamos a ir incluyendo a Inara, para que lo sepas, vamos a ir incluyendo momentos en que vosotros podáis leer textos de la palabra de Dios, porque es que ¿sabes qué pasa, Inara? Y los niños que están aquí presentes, que los mayores dicen que leer la Biblia es muy difícil. Y eso, no hay una mentira más grande. A ver, el relato de la adoración de los Reyes Magos es difícil de entender. El relato de la multiplicación de los panes es difícil. De la curación del ciego de nacimiento es difícil de entender, que un hombre que había nacido ciego pedía limosna todo el tiempo y Jesús pasa, le sana y el hombre empieza a dar gracias a Dios y a decir, este es el Mesías. Eso es difícil de entender. No es difícil. Lo que tenemos es poco contacto con la palabra de Dios. Y en este mundo nuestro en que tenemos tantas palabras, hay una inflación de todo tipo de palabras y también religiosamente tenemos una inflación de la misma palabra de Dios, corre el riesgo de lo que pasa con todo proceso de inflación. Si hay un proceso de inflación, el activo pierde valor. Entonces, si tú tienes tanto recargamiento de texto y texto y texto y tanta palabra, por lo menos en la misa, por eso yo os insisto tanto, los momentos de silencio también, y que los cantos vamos a escogerlos bien, que tengan palabra de Dios. O sea, no es lo mismo cantar por los niños que empiezan la vida, que por cierto, ya esos niños han hecho la mili, ya peinan canas y ya cobran la jubilación, de lo vieja que se quedó ya esa canción. No es lo mismo cantar por los niños que empiezan la vida, pero a ver, no es lo mismo cantar un canto como ese a cantar te presentamos y el vino y el pan, porque va más en relación con la palabra de Dios, con lo performativo, justamente, lo que podemos acontecer, lo que puede realizarse, o no es lo mismo así, unas letras que otras, no es lo mismo más momentos de silencio en que se internaliza la palabra que hacer mucha lectura. O sea, lo sabemos por la historia de la iglesia y la historia de la liturgia. Hasta el siglo V, VI, se leía cantidad de palabra de Dios hasta que el cuerpo aguantara. Hasta que la gente aguantara, se leía texto, y en un momento la iglesia en su sabiduría entiende, no, vamos a ajustar en el tiempo de San Gregorio Magno, vamos a distribuir mejor, porque si no, o sea, no es lo mismo ir a una cata de vino que irse de botellón. En la cata de vino tú pruebas el licor y te lo van explicando y lo vas degustar la palabra. Pero si te vas de botellón, te vas a poner morado, tomas más licor, pero eso no te hace mejor. Mejor ir por dosis, y por dosis que de pronto en una semana tú puedes ir leyendo un par de páginas y después lees otro par de páginas más. Al final también de cada capítulo, cada capítulo es el Evangelio de un domingo, encontrarán ustedes también pues preguntas para la reflexión personal, para poder decirle algo a Dios y dejar que Dios nos diga. Eso, yo creo que con esto ya hemos dicho bastante. Pues nada, pues muchas gracias, Cristian, por escribirlo. Seguro que será muy edificante para mucha gente, me included, yo incluido. Así que nada, lo dejamos aquí y muchísimas gracias por traerme a disfrutar de este rato. Gracias, Lucas.
Muchas gracias a todos. También ayer y que explica por qué gustar la palabra y no estudiar la palabra, analizar la palabra. Bien, pues sí, ayer en la iglesia de la Inmaculada en Madrid, la Inmaculada Concepción, pues hacíamos la presentación y yo comenzaba contando una experiencia vital de mi propia vida. A los 18 años, cuando cursaba la carrera de Humanidades en la pública en Venezuela, en la universidad pública, pues donde había una fauna con un poco de todo, allí estudiando Humanidades teníamos que leer muchos textos, muchos textos. En aquel tiempo se estudiaba con fotocopias todavía. Hoy en día los chicos van con tabletas y con relojes especiales y todo aquello. Nosotros teníamos que hacer fila para sacar fotocopias en reprografía y tener todo el material, ¿no? Pues entre aquellos tochos de fotocopias, un día me apareció una página en medio de textos de la más alta literatura universal. Pero me parece una página que me pareció muy curiosa porque yo no había leído de nada, no la conocía para nada. Y bueno, creía yo que no la había conocido. Y entonces después fui y le pregunté a la profesora, ¿y esto dónde está? Y me dice, eso está en la Biblia. Es un libro de la Biblia. Coelet, capítulo 1, es un libro de la Biblia. Y en ese tiempo, como en mi universidad lo que se llevaba era ir de ateos, pues yo también iba un poco bastante a la moda de ese momento, de esos momentos tontos de la adolescencia que gracias a Dios se curan con el tiempo, ¿no? Algunos casos, otros están todavía un poquito... Pero bueno, me quedo con esa copla, me dice la profesora, nunca te cierres a dónde puede estar la verdad. Lee los evangelios, busca los evangelios, léelos, hay cosas muy buenas. Eso, la gente de la parroquia a donde me llevaban mis padres de pequeño, los catequistas, mis propios padres, me lo habrían dicho innumerables veces. Pero esto dicho por una profesora que no tenía nada que ver con aquel contexto, pues me picó la curiosidad y llegué a casa a buscar los evangelios. Me pilla mi madre con la Biblia en la mano y yo que andaba tonteando con el ateísmo en ese tiempo, mi madre exulta de alegría porque me ve con el evangelio y yo le digo, quita, que si me molestas mucho con esto que yo voy a hacer una investigación literaria, no me molestes, si me vienes con un sermón no leo nada. Mi madre me dice, está bien, te dejo, te voy a dejar en la mejor compañía, te voy a dejar con estos textos. A nivel literario no tienen el estilo y no tienen la altura artística de un Cervantes, de un Goethe, de los grandes poetas que te gusta leer. Pero a diferencia del Quijote, a diferencia de Ulises, del que se habla ahí, en lo que vas a leer, tiene algo que los otros no tienen. Yo le digo, sí, ya sé que me vas a decir que vivió hace 2000 años. Y mi madre solo me dijo, no es que vivió, es que vive, y vive dentro de ti. Y como va a haber cosas que no vas a entender, pregúntaselas, y él te va a responder. Yo, ya mamá, quita, déjame leerme, hacer una investigación literaria. Empiezo a leer por el primero de los evangelios, Mateo. Me parece toda aquella narración bastante pueril, me recordaba mi infancia, me parecía algo infantil. Los magos, los sueños de San José, pero a los pocos capítulos llego al Sermón de la Montaña y ahí mucho dentro de mí empieza a trastocarse. Después encuentro otras parábolas de Jesús y le voy preguntando y voy sintiendo, experimentando y gustando, de ahí la palabra que da título al libro, gustando ese rato de entrar en un diálogo con ese
que me habían dicho que estaba vivo y dentro de mí, y yo podía percibir vivo dentro de mí. No me parecieron voces extrañas, luces espectaculares, pero sí una convicción de que yo estaba hablando con alguien que me estaba escuchando y en el silencio que le podía dejar, me respondía, me iba respondiendo. Y me gustó tanto que gracias a Dios que era un fin de semana largo, de puente y todo aquello, y pues no pude parar de leer un evangelio detrás de otro y comparar y preguntarme y por qué aquí dice tal cosa y allá dice lo mismo pero con otros matices y por qué tal y tal y tal. Y así empecé a cogerle gusto a la palabra de Dios. Yo no me esperaba que esa iba a ser una de las últimas enseñanzas de mi madre. Al poco tiempo Dios la llamó a su presencia y pues la mejor herencia, puedo decir yo, que mi madre me dejó fue haberme dado el gusto por la palabra. Luego ya fui iniciándome nuevamente en la vida cristiana. Empecé a recibir la catequesis de confirmación que me hacía falta y bueno, pues allí también estaba todo muy centrado, muy cimentado desde la palabra de Dios. Compartíamos la palabra al nivel de chavales de 18 o 20 años y se nos daba la palabra con una característica muy especial, leída como iglesia, leída como una comunidad, un grupo de la iglesia, de la parroquia, pero conducidos por nuestro párroco, pero también comentada por los textos del Catecismo de la Iglesia Católica, que está todo lleno, como saben ustedes, está todo lleno de frases y vivencias de los santos desde los primeros tiempos del cristianismo hasta hace pocas décadas. Y entonces toda la palabra de Dios iluminada por la experiencia de los santos vivida como iglesia. Y ahí se hizo más gustosa todavía la palabra. En medio de esa formación para la catequesis, para recibir la confirmación, pues visité un día un monasterio, una abadía benedictina, que muy querida allá en mi país, en Venezuela, la abadía de San José de Huigüe, y uno de los monjes, un burgalés, que murió santamente allá en Venezuela con más de 90 años de edad. Este monje procedía del monasterio de Silos, en Burgos, y por diversas razones hizo toda su vida religiosa en Venezuela, en ese monasterio. Y este monje me enseñó, cuando le conté esto que yo hacía, de leer la palabra así y lo que había experimentado, me dijo, eso que tú haces se llama lectio divina. Y entonces se llama lectura orante de la Biblia. Se llama leer la Biblia no solo como un texto que te informa algo, no solo para formarte como cristiano, sino para hacer la vida y para dialogar, orar con el Señor desde la palabra. Y entonces desde ese tiempo me quedé muy enganchado al tema de la lectura orante de la Biblia. Y así pues lo he tratado de vivir desde ese tiempo, desde hace 25 años o un poco más. Y ahora sale este libro que tiene también otras características, no sé. Vale, hay una cosa ahí que me llama la atención de tu historia y que creo que nos puede llevar a un comentario interesante que hemos hablado tú y yo, que es que tú comentas eso, que tú tenías todo tipo de textos, pero te llama la atención el Evangelio. ¿Qué te llama la atención el Evangelio? Bueno, en este caso concreto, el libro de Coelet, es decir, tú accedes a la palabra de Dios a un trocito muy pequeño. Me refiero, ya hemos comentado alguna vez que posiblemente lo que nos pasa en la iglesia de hoy es que hay un poco inflación de la palabra. Es casi un lema, casi un estribillo, que hay que leer más la palabra de Dios, que hay que acercarse a la palabra de Dios y nos saturamos de palabra de Dios sin entenderla, sí, sin saber cómo leerla. Y fíjate que tú has hablado de gustar, de saborear, y no sé si lo has llegado a decir, pero parece como que estás en un menos cantidad y más calidad, o al menos así como que lo interpreto yo, o cuéntanos sobre esto. Sí, ciertamente en las últimas décadas la Iglesia nos ha motivado mucho a leer la palabra de Dios y leer mucho de la palabra de Dios. Por lo menos aquí ustedes, los mayores de mis pueblos,
recordarán que antes no se leía tanto texto de la palabra de Dios, pero lo que no dejan de recordar ustedes es que a cualquiera que se le hablara en la calle, a cualquier advenedizo que se le hablara del buen samaritano, sabía de qué se le estaba hablando. A cualquiera que se le hablara de la multiplicación de los panes y los peces, sabían de qué se estaba hablando. A cualquiera que se le hablara de la última cena, sabía de qué se estaba hablando. Y era leída la palabra en otra lengua, en nuestra lengua matriz del castellano, que es el latín, pero era leída en otra lengua, pero la palabra permeaba de otra manera, porque se iba haciendo más oración con la palabra. La liturgia estaba llena de expresiones orantes de la palabra de Dios. Los cantos estaban llenos de referencias. Los cantos que se hacían en la lengua, en español en este caso, en la lengua del lugar, estaban llenos de la palabra de Dios. Los villancicos están llenos de la palabra de Dios. Las tradiciones y costumbres, devociones populares estaban llenas de palabra de Dios, expresada de otras maneras. Los misioneros españoles que llegaron a mi país de origen a llevar la fe, no hablaban al principio la lengua de los nativos, pero les transmitían la palabra de Dios, con dibujos, con imágenes, con unas reverencias, les transmitían que estaba aconteciendo algo sagrado. Y poco a poco se fueron aprendiendo las lenguas, se fueron traduciendo textos a las lenguas nativas, los nativos aprendieron el español y ya se hizo una cultura. Después de que se había cultivado todo aquello, se hizo cultura. Y a nosotros nos pasa que ciertamente en estas últimas décadas, digamos en el último medio siglo, ha habido muchísima difusión de la palabra de Dios. Ahí es donde yo hablo de una inflación de la palabra de Dios, pero no ha permeado a la cultura. Hay la famosa frase que cuenta un obispo español, que muchos de ustedes escuchan cada mañana, bueno, 2 veces a la semana en Radio María, el obispo Munilla, obispo de Alicante, que él un día va a encontrarse con un grupo de jóvenes y le dice a un chico, es que esta siempre que habla de estas cosas llora como una Magdalena. Y entonces el obispo Munilla aprovecha y dice, a ver, eso de llorar como una Magdalena, explícame esa expresión, ¿de dónde viene? Y el chico le dice, pues muy fácil, que cuando uno se toma el café con leche en la mañana y mojas la Magdalena chorrea y es como que está llorando. Entonces esta llora como una Magdalena. Ay, ay, ay. Hay muchísima palabra de Dios, pero esa palabra no ha permeado a la cultura. No se ha cultivado una relación vital con la palabra de Dios que la necesitamos. Ciertamente la palabra de Dios es leída en los templos, es proclamada en los templos y es explicada lo mejor que puede cada sacerdote y se tratan de hacer cosas lo mejor que se puede con la palabra de Dios. Pero falta el paso fundamental que es como con la Sagrada Comunión. La recibimos como comunidad, nos hace entrar en comunión el sacramento con Dios y nos hace entrar en comunión con la comunidad, valga la redundancia. Pero el paso personal de prepararse para recibir la comunión, de estar en gracia de Dios, de disponerse espiritual y también físicamente para recibir la comunión de manera adecuada, eso no se puede omitir. La palabra de Dios también requiere una preparación, no solamente escucharla, llegar a la iglesia un poco desprevenido y escucharla porque toca. Se hace el acto penitencial, el saludo, el tal, y ahora toca sentarnos a escuchar las lecturas. Y después sigue otra parte y otra parte. No, sino que la palabra debe ser preparada, lo que vamos a leer el domingo, y una vez leída, proclamada, compartida en comunidad, también podemos seguirla meditando, podemos seguir desentrañando muchas cosas que a veces no da tiempo de explicar únicamente el domingo, y mucho menos al cura que, como este servidor, vosotros lo sabéis, tiene que salir pitando de un pueblo a otro para que todos tengan la celebración dominical.
ya me gustaría poder detenerme más, explayarme más, pero entonces pasarían dos cosas, que se me vuelve a romper el coche corriendo de un pueblo a otro, o que un día me van a decir, este cura nos da mucho la brasa. Mejor, entonces, por eso tener el libro, que son de los mejores amigos que hay en la vida, decía mi abuelo, son tan buenos amigos que uno, cuando quiere pasar un buen rato, los abre, lee lo que quiera, y si ya ese amigo te aburre, lo cierras, lo dejas y se queda tan calladito y tan tranquilo que no te molesta más hasta que quieras volver a compartir con él. Entonces, bueno, están estas meditaciones que también tienen un origen que no sé si quieres que comentemos. Sí, te iba a preguntar, porque son los evangelios de los domingos. Evangelios hay todos los días, si vas a misa todos los días es cuando logras escuchar toda la palabra de Dios prácticamente entera, ¿no? ¿Por qué los evangelios de los domingos? Simplemente porque con aquello de que te pusiste a publicar en La Razón, llegaste al acuerdo de que fueran las de los domingos, o sea, simplemente una razón, digamos, coyuntural, ¿o hay algo especial en los evangelios de los domingos? Bueno, empezó como una razón familiar. De mi país, ustedes saben, de Venezuela, hemos tenido que salir 1/3 de la población en los últimos años. De cada 3 venezolanos, 2 están dentro y 1 está fuera. O sea, no hay familia que no tenga a alguien fuera. En el caso de mi familia grande, extendida, mis tíos, mis primos, pues hace unos 20 años, cuando fui ordenado de diácono, yo empecé a predicar la palabra de Dios los domingos en la parroquia. Venían mis familiares, les gustaba más o menos como lo explicaba este pardillo, pero bueno, yo creo que más por el cariño familiar a ellos les gustaba. Y muchos empezaron a tener que emigrar hacia otros países con lenguas distintas. Pues bueno, unos se tuvieron que ir a Dubái, otros a Francia, otros a la Canadá francófona y tal, otros a Estados Unidos, y los niños todavía no habían aprendido las lenguas de los lugares. Y entonces me empezaron a pedir mis tíos, oye, ¿por qué no nos pasas por escrito la explicación que tú das de la palabra de Dios? Porque nosotros llevamos a los niños, vamos a misa el domingo, lo más religiosamente que podemos, pero no nos enteramos de nada. Entonces, por lo menos para enterarnos de qué va la lectura, y además me decía uno de mis tíos en específico, me pedía para yo reunir a mis nietos y explicarles lo que se acaba de decir. Pero yo soy ingeniero, el que sabe de palabra de Dios es el cura de la familia, así que nos tienes que explicar tú. Entonces, bueno, creamos un blog familiar, tanto de mi familia paterna como la materna, entonces mis 2 apellidos, diasyepes.com. Y era un blog para compartir entre nosotros la palabra de Dios y cómo Pero después que se va eso difundiendo, boca a boca, mira que mi primo tal, que búscate esto aquí, y entonces el blog se hizo un poco viral, digamos, y empezaron a pulular esas reflexiones hasta el año 2020, cuando del periódico La Razón abrieron la pestaña de religión y me pidieron colaborar con ellos haciendo el comentario de los evangelios dominicales. Esa es la razón coyuntural, sí, efectivamente me piden comentario de evangelios dominicales. Durante el tiempo que estuvimos encerrados por el tema médico que nos mantuvo encerrados a principios de 2020, pues sí, yo me comprometí con ellos, tengo tiempo, estamos todos encerrados, la gente está en sus casas, tienen tiempo para leer, puedo hacer un comentario al día de distintos temas de fe, pero después quedamos únicamente en los domingos. ¿Por qué? Porque no lo podía escribir todos los días porque es mucho trabajo, efectivamente, lleva mucho trabajo, pero también porque el domingo la palabra de Dios tiene, la palabra que se lee los domingos, que se proclama en misa, tiene una centralidad especial entre todo el conjunto de la palabra de Dios. Entonces, tenemos ahora muchos más textos de los evangelios que en 3 años podemos leer enteros los 4 evangelios,
haciendo una distribución, año A para Mateo, año B para Marcos, año C para Lucas, y entre medias, en fechas señaladas, se va desglosando el Evangelio de San Juan en cada uno de esos años. En 3 años se leen los 3 evangelios. Pues me pareció, bueno, vamos a empezar por los evangelios. Ojalá, si Dios me da vida y tiempo y paciencia, podamos seguir comentando muchas otras cosas de la Biblia. Este libro sí espero que no quede nada más como un tomo del año A, sino que pueda venir seguido del año B para el diciembre próximo y año C para 2027. Qué bueno. Una pregunta, déjame un momento el libro. Aquí atrás, fíjate cómo empiezas. Dice, el Evangelio no es meramente informativo, sino formativo y performativo. Vale, yo voy a tirar de ser filósofo político. Voy a explicarlo muy fácil. Algo performativo es cuando tú al hablar actúas. Ay, ¿me acerco más? Un poquito. Cuando tú al hablar actúas, ¿vale? No es que tú hagas algo y a la vez dices que lo hagas. Me estoy golpeando la cabeza y a la vez te golpeas la cabeza. No, sino que la palabra actúa. El mejor ejemplo de eso es casarse. Uno se casa diciendo la fórmula matrimonial. Es decir, al decir la fórmula pasa lo que dice, ¿vale? Entonces son palabras actuantes. Ocurren en derecho y ocurren en otras instituciones sociales. Me llamó mucho la atención que utilizaras la palabra como algo performativo. Claro. Porque toda la filosofía de género utiliza performativo para criticar el concepto de hombre y concepto de mujer. Dice, yo no soy un hombre, yo me digo un hombre y por eso soy un hombre. Si me dijera otra cosa, sería otra cosa. Igual que si me caso, y si no pronuncio esas palabras, pues no me caso, ¿no? Entonces, normalmente la performatividad, curiosamente, a día de hoy, se enfoca mucho hacia filosofías que muy raramente sonarán dentro de un templo y que normalmente significan algo así como yo me construyo como yo soy, yo me pronuncio, yo soy lo que yo quiera ser. Entonces me resultó súper interesante que utilizaras performativo para la palabra de Dios, porque significa que la palabra me pronuncia. Es decir, que al leer la palabra de Dios me construye, que Dios, que me ha creado al inicio del tiempo y Dios crea hablando, ¿no? Hágase la luz y se hizo, ¿no? Me sigue pronunciando en la palabra y me construye. Lo he entendido bien porque me pareció una idea súper bonita y súper fascinante y la dejas ahí caer, no la explicas. Entonces, si puedes explayarte un poco en esto. Vale, o sea, te estás metiendo en un rollazo, ¿eh? Soy rollero, pero bueno. Pero sí, dando un rodeo por el tema de la filosofía de género, que no nos entra en nada aquí en esta presentación. Efectivamente, el término performativo, lo primero que hay que decir es que es un neologismo, es un extranjerismo. Entra al castellano por el origen del francés, la performance, es la puesta en escena, la puesta en práctica. Pasó también al inglés, desde el francés pasa al inglés y existe performance en inglés, ¿no? E igualmente pasó al castellano, ya como un término que está aprobado por la Real Academia, y que expresa eso precisamente, algo que no solo se pronuncia, sino que se realiza. Sí se ha utilizado la palabra performativo en ámbito doctrinal católico, la utilizó el Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre la fe, que es su última encíclica, porque él habla de que la fe es performativa, se confiesa la fe, pero cuando yo digo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, el sacerdote se inclina ante el nombre, sobre todo nombre, y en nombre de toda la comunidad, nos inclinamos ante el nombre de Cristo. Y así, la palabra que estamos pronunciando nos está realizando lo que dices tú, nos está construyendo. La fe nos está haciendo por dentro. Por eso es tan importante ese momento, por ejemplo. Y Dios ha creado todas las cosas por medio de la palabra. Lo dice el Evangelio de San Juan, lo dicen las cartas de San Juan. Dios creó todo pronunciando palabras. Tú estás refiriendo el primer libro de la Biblia, el Génesis. Dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Dijo Dios y tal cosa. Dijo Dios, y los profetas, cuando van anunciando oráculos para el pueblo de Dios, dicen, dice el Señor, tal y tal y tal cosa.
Y entonces esto no es que se me ocurrió a mí, es que lo dice el Señor. A veces yo aquí con ustedes en los pueblos tenemos mucho la experiencia de que a principio me solían preguntar, ¿cómo va a hacer usted tal cosa? Pues como diga ahí, en esos libros, yo no me voy a inventar algo que yo me diseño a capricho. La oración de la iglesia, la liturgia de la iglesia la hemos recibido. Lo decía el mismo San Pablo, que era San Pablo. Yo os transmito lo que a mi vez he recibido, que el Señor Jesús la noche antes de sufrir su pasión, tomó pan en sus santas venerables manos, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, tomó el cáliz, la institución de la Eucaristía. O sea, uno no se inventa. Nosotros somos pronunciados. Cada persona, cada creación, así como cada ser de la creación fue pronunciado por Dios, cada ser personal que viene a este mundo viene pronunciado por una palabra de Dios. A mí me gusta mucho decir que seguramente cuando Dios creó a San Francisco de Asís, dijo pobreza. Cuando creó a Santa Teresa de Jesús, estaba diciendo contemplación. Cuando creó a San Bernardo, dijo... es que de San Bernardo se pueden decir tantas cosas. Pero bueno, cuando creó a San Benito, que es patrono de una de nuestras parroquias, dijo ora et labora. Y así, pues cada uno de nosotros, cada cristiano, tiene la misión también de comprometerse, compenetrarse mucho con la palabra para poder descubrir un día qué fue lo que Dios pronunció sobre cada uno de nosotros cuando nos creó. Hay entre vosotras, allá por lo menos están sentadas dos, que yo digo, cuando Dios a ti te creó, dijo gorrioncilla, y a ti dijo tortolita, porque cantan que da gusto. Y así, o sea, cada uno de nosotros tiene que descubrir qué fue lo que Dios dijo, pero para eso tenemos que tener una familiaridad con la palabra. Qué bueno, muchas gracias. Por cierto, me has recordado una poetisa de la generación del 27, creo que es Ernestina de Champorcén. Tú que también eres poeta, tiene un poema que es así, dice, llámame por el nombre que me diste, Señor. Y ella, ese poema básicamente es esa idea, ¿no? Dios tiene un nombre para cada uno que solo Él conoce y que descubrimos, ¿no? Esa palabra pronunciada. Es un poema muy bonito. Ella es una poetisa un poco triste, un poco melancólica, pero muy bonito. Bueno, seguimos. Vale, no sé cuánto tiempo nos queda, no sé cómo vamos. 5 minutos. Vale, pues entonces, una última pregunta. ¿Cómo, a ver, a ti ya te voy a interpelar personalmente? O sea, tú como sacerdote, ¿cómo quisieras, cómo esperas, cómo te gustaría que la palabra de Dios te transformase para el servicio que realizas? Aquí ahora que estás delante de tus feligreses. Es comprometida la pregunta. Pues no solo que me transformase a mí personalmente, sino a aquellos a quienes Dios ha puesto bajo mi cuidado y mi cariño pastoral en todo lo que pueda ayudaros. Yo quisiera que nuestras comunidades estén llenas de palabra de Dios, que todo lo que hagamos esté sostenido por la palabra de Dios. Y nos lo hemos propuesto en algunas, como objetivo también pastoral, que haya más compenetración con la palabra de Dios. Hace un rato estábamos comentando en la misa que estamos haciendo después de la catequesis momentos de oración con los niños, a veces rezan una parte del rosario, otras veces adoración al Santísimo, otras veces, pues ahora también vamos a ir incluyendo a Inara, para que lo sepas, vamos a ir incluyendo momentos en que vosotros podáis leer textos de la palabra de Dios, porque es que ¿sabes qué pasa, Inara? Y los niños que están aquí presentes, que los mayores dicen que leer la Biblia es muy difícil. Y eso, no hay una mentira más grande. A ver, el relato de la adoración de los Reyes Magos es difícil de entender. El relato de la multiplicación de los panes es difícil. De la curación del ciego de nacimiento es difícil de entender, que un hombre que había nacido ciego pedía limosna todo el tiempo y Jesús pasa, le sana
y el hombre empieza a dar gracias a Dios y a decir, este es el Mesías, eso es difícil de entender. No es difícil. Lo que tenemos es poco contacto con la palabra de Dios. Y en este mundo nuestro en que tenemos tantas palabras, hay una inflación de todo tipo de palabras y también religiosamente tenemos una inflación de la misma palabra de Dios, corre el riesgo de lo que pasa con todo proceso de inflación. Si hay un proceso de inflación, el activo pierde valor. Entonces, si tú tienes tanto recargamiento de texto y texto y texto y tanta palabra, por lo menos en la misa, por eso yo os insisto tanto los momentos de silencio también, y que los cantos vamos a escogerlos bien, que tengan palabra de Dios. O sea, no es lo mismo cantar por los niños que empiezan la vida, que por cierto, ya esos niños han hecho la mili, ya peinan canas y ya cobran la jubilación, de lo vieja que se quedó ya esa canción. No es lo mismo cantar por los niños que empiezan la vida, pero a ver, no es lo mismo cantar un canto como ese a cantar Te presentamos el vino y el pan, porque va más en relación con la palabra de Dios, con lo performativo, justamente, lo que podemos acontecer, lo que puede realizarse, o no es lo mismo así, unas letras que otras, no es lo mismo más momentos de silencio en que se internaliza la palabra que hacer mucha lectura. O sea, lo sabemos por la historia de la iglesia y la historia de la liturgia. Hasta el siglo V, VI, se leía cantidad de palabra de Dios hasta que el cuerpo aguantara. Hasta que la gente aguantara, se leía texto, y en un momento la iglesia en su sabiduría entiende, no, vamos a ajustar en el tiempo de San Gregorio Magno, vamos a distribuir mejor, porque si no, o sea, no es lo mismo ir a una cata de vino que irse de botellón. En la cata de vino tú pruebas el licor y te lo van explicando y lo vas degustando, degustar la palabra. Pero si te vas de botellón, te vas a poner morado, tomas más licor, pero eso no te hace mejor. Mejor ir por dosis, y por dosis que de pronto en una semana tú puedes ir leyendo un par de páginas y después lees otro par de páginas más. Al final también de cada capítulo, cada capítulo es el Evangelio de un domingo, encontrarán ustedes también pues preguntas para la reflexión personal, para poder decirle algo a Dios y dejar que Dios nos diga. Eso, yo creo que con esto ya hemos dicho bastante. Sí, pues sí. Nada, pues muchas gracias, Cristian, por escribirlo. Seguro que será muy edificante para mucha gente, me included, yo incluido. Así que nada, lo dejamos aquí y muchísimas gracias por traerme a disfrutar de este rato. Gracias, Lucas. Muchas gracias a todos.